Bueno, y como es habitual a esta hora, son las 13:04, abrimos este café que hemos llamado La República, donde nos juntamos a charlar con Santiago habitualmente de los temas que nos preocupan. Tratamos de salir un poquito de la cosa meramente coyuntural, o por lo menos tratamos de encontrar explicaciones más de fondo a algunas de las cuestiones que nos pasan. A veces lo hacemos para incluso nosotros recuperarnos del hartazgo que nos producen por momentos las noticias y tratar de entender mejor. Entendiendo, uno al menos se consuela, sabe por qué suceden las cosas. Y hoy para nosotros es un día muy especial porque, aunque Santiago está lejos, va a estar vía telefónica, creo que ya está, ahora lo vamos a saludar, pero primero tengo que darle la bienvenida y agradecimiento profundo a un invitado de lujo para nosotros, ¿no? Un querido amigo. Estoy hablando de Loris Sanata. Él es catedrático de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, Italia, y director de Máster de Relaciones Internacionales Europa-América Latina de la misma universidad. Es autor de enorme cantidad de libros, hemos leído muchos de ellos. Historia de la Iglesia Argentina, hemos leído Perón y el mito de la nación católica. Bueno, tenemos una larga... Ahora vamos a ir conversando con él y vamos a ir también desmembrando un poquito por qué estas temáticas, y sobre todo, creo yo, que estamos hablando de una de las personas que más sabe de populismo en el mundo, ¿no? Me atrevo a decir esto. Y por lo tanto... también, y no por casualidad, un experto en la Argentina. Hola, Aroli, ¿cómo va? Hola, Jorge, la verdad es un enorme placer estar aquí, entre amigos, además, un domingo charlando, así que, y muchas gracias por tus palabras, demasiado bueno. No, es que así lo sentimos, vos lo sabés, no, vos lo sabés porque te lo decimos permanentemente y te consultamos permanentemente y leemos tus libros con mucha atención porque sentimos que nos ponen los pies en la tierra sobre por qué no suceden las cosas que no suceden. Vos has estudiado el peronismo, creo que como pocos, y bueno, de verdad que lo hacemos como autoprotección. Te leemos como autoprotección, ¿no? Bueno, uno necesita sentirse útil, ¿no? De vez en cuando en la vida, ya que un historiador generalmente no es muy útil, pues no sabe hacer nada, pero por lo menos que haga circular idea, eso sí. Claro, vamos a empezar, o yo voy a empezar, después vamos a ver cómo qué es lo que dice el amigo Santiago, si está comunicado. Santiago estoy aquí. Acá está Santiago. Qué lindo, Santiago. Hace rato que golpeo a la puerta para mandarle un abrazo a Loris, otro a vos desde el sur, a donde me encuentro ahora, y quería sumar a esa presunta inutilidad de los historiadores, la de los filósofos, y poetas, y creo que puedo fundamentar mejor mi inutilidad que la de Loris. A ver. Bueno, porque Loris mira la realidad y cuando él analiza las circunstancias en que se desarrollan los hechos históricos, normalmente intenta develar algo que se oculta, es decir, pone al desnudo algo que intenta ser encubierto por la demagogia, algo que intenta ser encubierto por la ideología y a veces por la propia vida inconsciente. Los filósofos en general, lo que sacamos al aire son preguntas que no siempre encuentran respuestas. Loris provee respuestas, malgré lui-même, a pesar del mismo. Santiago, siempre tan afectuoso, te agradezco. Bueno, hoy descubrí que, bueno, el historiador puede servir. Más de los filósofos, por lo menos. Bueno, vamos un poco al grano, Santiago, vamos a aprovecharlo, vamos a exprimir a este hombre que tenemos acá, que lo hemos... tenemos la suerte de que cada tanto visita Buenos Aires, una vez por año, generalmente está por Buenos Aires. Yo estuve leyendo te cuento, Santiago, Manual de Autodefensa Intelectual. Es un libro colectivo que, entre otros, escribe nuestro amigo Loris Sanata, junto a otros, Gustavo Noriega, Quintín, Andrea Calamari. Bueno, hay unos cuantos que han hecho ensayos. El de Loris es un ensayo muy interesante porque toma precisamente un tema muy candente
y llega a tomar el fenómeno Milei en este ensayo. Es decir, estamos hablando de populismo, y a esto, si te parece, lo quería llevar a Loris, porque nosotros no hemos todavía etiquetado claramente, como sí lo hacíamos con el peronismo y con el kirchnerismo, al mileísmo como otro populismo. No es una categoría que esté demasiado en boga en la Argentina. Me gustaría saber por qué vos pensás que es una variable del populismo. Claro, a ver, hecha la premisa que la palabra populismo está tan inflacionada hace tanto tiempo, ¿no? Que yo mismo, que soy estudioso del populismo, la uso con cuidado, ¿no? Porque el riesgo es que todo se vuelva populista, y cuando el populismo es todo, nada es populismo, ¿no? Claro. No significa más nada la palabra. Entonces yo trato de hacer un poco de higiene conceptual, ¿no? O sea, a ver, muchas veces en el sentido común se usa la palabra populismo de forma bastante simplona e incorrecta, como es normal en el lenguaje de todos los días. Por lo tanto, no se lo percibe a Milei necesariamente como populista, porque lo primero que se piensa como populismo es el populismo económico. O sea, qué sé yo, tirar dinero público hoy para conquistar consenso, y a costa, por supuesto, de los sacrificios de mañana, ¿no? Y la primera cosa que se nos ocurre pensar, y efectivamente esa es la regla del populismo económico, pero yo siempre pensé, y no soy el único en realidad, que esta es una visión realmente incorrecta o demasiado simplista del concepto de populismo y del fenómeno populista en la historia. Si lo miramos así, Milei no es un populista. Milei no es un populista económico, para nada, al revés, viene para combatir el populismo económico en nombre de valores del equilibrio macroeconómico, no es un populista económico, pero es un populista, sí, yo creo que es el típico populista, porque finalmente, bueno, lo digo en extrema síntesis, el populismo es un fenómeno, yo en mi definición, que es eso sí, la más corta del mundo, el populismo es una nostalgia de unanimidad, es el sueño de rearmonizar una pureza perdida, ¿no? Y por lo tanto lo vemos en su relato, ¿no? La idea pueblo contra casta se parece mucho a la idea peronista del pueblo contra la oligarquía. En todo los populismos el esquema es el mismo. Hay un pueblo puro, que es el pueblo de las orígenes, antes de ser contaminado por una élite corrupta. En este caso es la élite política. Bueno, la élite corrupta corrompió el pueblo, que lo corrompió en el alma, ¿no? Es un concepto moral esencialmente, ¿no? El que maneja el populismo. Y entonces baja a la tierra el Redentor, que toma de la mano su pueblo. Su pueblo no es un pueblo cualquiera, es el pueblo elegido, por supuesto. Lo toma de la mano y nos lo lleva a mejorar un poco su situación, no, lo lleva directamente al paraíso, a la tierra prometida, promete arreglarlo todo. Si lo miramos así, Milei es un típico populista. Claro. Es mucho más parecido al peronismo que digamos a la corriente política de tipo republicano o liberal democrático, sin duda. Allí hay también, Loris, en lo que está señalando, una característica, y te lo pregunto, muy arcaica, no solo actual. Hay algo profundamente arraigado en lo más antiguo de la historia. Es decir, que si tu caracterización es correcta, y para nosotros lo es, estamos hablando de un modo de pensar de escasa actualidad en términos de contenidos. Es así, es exactamente así, Santiago. Por eso yo contesto, especialmente los politólogos, ¿no?, que suelen decir que el populismo es un fenómeno moderno porque pertenece a la época de la soberanía del pueblo y por lo tanto es impensable en una sociedad arcaica. Y yo pienso, en cambio, cuando lo lees, no sé, a Karl Popper, a sus libros sobre la sociedad abierta, que todo el recorrido que él hace desde Platón, desde los antiguos, para rastrear las ideas del totalitarismo, sin decir, por supuesto, que hubiera totalitarismo en el pasado, era tecnológicamente inimaginable, pero las ideas sí que existían, y esa idea del pueblo elegido, de la búsqueda de la pureza originaria, de la historia como degeneración, bueno, está desde los antiguos, ¿no? Claro. Se repite siempre, y probablemente se repite, Santiago, porque
porque, bueno, porque los hombres en cierta medida lo buscamos, lo necesitamos, o sea, es un imaginario extraordinariamente poderoso, porque nos promete finalmente un horizonte salvífico, ¿no? Y el hombre busca salvarse. Pero yo te agrego a estos, o le añado a esto, ¿sí, Loris? ¿Por qué hay una especie de epidemia de populismo en el mundo? Porque el fenómeno no es argentino, obviamente, ¿no? Estamos hablando, bueno, en América Latina tenemos un problema serio, pero también en Europa, fenómenos como el de Orbán, o bueno, hay muchísima, hasta hace unos años nosotros creíamos que el peronismo era el único populismo del mundo. Hoy hay muchísimas expresiones de populismo en el mundo. ¿Por qué es esto? Es cierto lo que dices. Igual yo pienso que si miramos atrás, los populismos fueron muchos. Claro que según las circunstancias y las épocas, ¿no?, toman diferentes formas. Claro. Por ejemplo, hoy en la historiografía son cada vez más aquellos que... Por ejemplo, perdón, Mussolini era populismo. Eso es el tema, ahí iba. O sea, son cada vez más los historiadores que aplican a los fenómenos totalitarios de entreguerra, sí, no solamente Mussolini, el nacionalsocialismo, el franquismo, el salazarismo, claro, Dollfuss en Austria, para no hablar del caso latinoamericano del PRI, del varguismo, no solamente el peronismo, ¿no? Hay una... Entonces, claro, en esa época, este imaginario que yo llamo orgánico, por la idea de reconstituir esta armonía originaria del comienzo que se ha degenerado a lo largo de la historia. Este imaginario estaba tan radicado, y estaba tan radicado especialmente, no solamente, pero especialmente en el mundo latino y católico. Y si querés esto lo profundizamos, claro. ¿Por qué más en el mundo latino y católico? Pero tenía una fuerza tan profunda, ¿no? Era una etapa de escasa secularización. Hoy vivimos en un mundo un poco más secularizado, entonces este imaginario se hibridiza, ¿no?, con las instituciones liberal democráticas, pero en esa época estaba tan poderoso que arrasó con todas las instituciones liberal democráticas. Claro. Y de ahí que pudo... Ahora, Sí, Loris, Santiago. Termina. No, era eso que estaba diciendo. Hoy dentro de todo, aunque nosotros vemos, ¿no?, que hay esta ola, el populismo es endémico. Y te digo más, Sí. Es normal que sea así. El populismo es una componente de las democracias. El problema es de dosis. O sea, el problema es cuánto es metabolizado por las instituciones republicanas. Si es metabolizado una dosis razonable de populismo, es necesaria para la circulación de las élites. Pero se escapa del control de las instituciones, y por supuesto que en Latinoamérica hay una debilidad institucional que no tenemos en Europa, y por eso, por ejemplo, en Italia Meloni, bueno, cuando llega al poder se normaliza a los 2 días. Acá, en cambio, el mesianismo muchas veces lamentablemente hace estrago, no encuentra una resistencia institucional suficientemente fuerte. Pero hoy, dentro de todo, respecto a la época de entreguerras, el populismo es un poco más, según las circunstancias, controlado, metabolizado en general. Yo creo, por lo menos. ¿Santiago? Ahora, lo que quería recordar, ateniéndonos a lo que nos describe Loris, Jorge, Sí. es que en esa época de entreguerra a la que él se refiere, podríamos decir que el protagonismo de la concepción religiosa, de la cosmovisión religiosa, tenía todavía un poder que luego la secularización fue disolviendo en sus manifestaciones externas. Pero si no me equivoco, una de las tesis centrales de Loris es que la secularización de la experiencia religiosa no nos privó en el orden político de estos conceptos mesiánicos que aparecen primeramente en el campo de la cultura religiosa y terminan gobernando la práctica de la vida política en países como los nuestros. En este sentido, diríamos que se ha abierto o se abre desde hace tiempo una distancia notable en el modo como las democracias europeas, diríamos, combaten hoy sus propias tendencias populistas y la fragilidad con que lo hacemos nosotros. Suscribo todo. Lo único que añado es esto, y es
Esto sí, en este caso no tengo la respuesta y hago la pregunta exactamente como los filósofos. Como un filósofo. Y es esto, o sea, es cierto, ese es el núcleo de mi interpretación y en cierta medida también de mi visión del mundo, ¿no? De ahí que está basado en un escepticismo de fondo, un escepticismo racional, ¿no? Pero al mismo tiempo me doy cuenta que lo racional no completa nuestra visión del mundo, no puede satisfacer todas nuestras necesidades, ¿no? Y entonces me pregunto, y no soy el único que se lo pregunta, personas más importantes que yo se lo preguntaron. Por ejemplo, recuerdo haber leído los diarios de Mircea Eliade, que, para quien no lo sepa, ha sido uno de los más grandes historiadores de las religiones en el mundo, ¿no? Sí, sí. El cual en las últimas etapas de su vida se preguntaba si lo sagrado no se oculta, pero en realidad ocultándose también se reproduce detrás de lo que parece secular muchas veces, ¿no? En forma de idolatrías que ya no adoptan directamente símbolos, relatos directamente sagrados, sino que pasa a través de idolatrías, de cosas que parecen del mundo mundano, ¿no? Y de ahí las religiones políticas. Los populismos en realidad cada vez menos, ¿no? Invocan la religión tradicional. Ya casi nadie invoca la religión tradicional. Esto pertenece al pasado, pero esto no significa que sean movimientos o fenómenos seculares. Reinventan lo sagrado bajo nuevas formas. Esta es la pregunta. Estás tocando el punto con esa pregunta, me parece a mí, de algo estructural en la idiosincrasia del ser humano. Es decir, lo sagrado parece ser algo que insiste en transfigurarse incesantemente para no perder vigencia. Es así, es exactamente esto, tal cual lo dijiste, no se puede ni una coma le vamos a añadir. Estamos acá con Santiago Kovaldov, Café La República, bueno. Él es nuestro filósofo de cabecera, pero hoy con un invitado especial, Loris Sanata. Contentísimos nosotros, Santiago desde el sur y yo acá desde el estudio junto con Loris de la 1110. Les propongo a ambos, si nos aguantan un poquito, escuchamos un temita, vamos a una tanda y volvemos a encontrarnos. Vamos. Vamos. Bueno, y seguimos acá en Café La República. Está Loris Sanata en el piso y Santiago Kovaldov desde el sur. Te escuchamos espectacular, por suerte. Toquemos madera, que siga así la cosa. Y estábamos conversando con Loris sobre, bueno, populismo. Estamos tratando de ir un poquito más a fondo con algunas cuestiones que nos preocupan y que de alguna manera también, y a esto me parece que remitía Loris, tampoco hay que sobreactuar, de que estamos en una época particularmente propensa al populismo. Ante mi pregunta, eso es lo que decía Loris, la humanidad siempre buscó y hubo épocas más dramáticas en relación al abuso de populismo en el mundo, porque hubo masacres enormes que se hicieron por estos líderes populistas y hoy la cosa parecería un poquito más equilibrada, ¿no? Así parece, depende de los casos, pero efectivamente el peligro es enorme y en el pasado se ha explayado a veces de forma genocidiaria, como sabemos, ¿no? Claro. Porque si uno lo lleva a la extrema consecuencia, esta idea maniquea, de acuerdo con lo cual existe un pueblo puro y una élite corrupta, y bueno, primero la política se transforma en guerra, y es la peor de la guerra de religión, la verdad contra la herejía, claro, el bien contra el mal. Y entonces no solamente la represión, la discriminación se vuelve natural, pero casi se transforma en un deber. O sea que la idea es, en esta tradición de visión armónica, orgánica, que remite a una armonía originaria, es la idea de que un cuerpo colectivo llamado pueblo, para mantener su salud, necesita expulsar o hasta cancelar y destruir las células enfermas. ¿Cuántas veces escuchamos en el lenguaje político metáforas de tipo biológico? Bueno, es jugar con fuego esto, porque puede llegar a las extremas consecuencias. Hoy, con los populismos,
hibridizado con la democracia, puede pasar de todo. Es un juego de todos los días, ¿no? ¿Quién gana? ¿La pulsión totalitaria del populismo o la pulsión institucionalizadora, normalizadora de la democracia? En algunos casos gana la democracia. Yo casi creo en la mayoría. Soy optimista. Es interesante porque de ahí se desprendería, Jorge y Loris, una idea en el planteo de Loris, ¿no es cierto?, que nos remite al concepto de progreso. Es como si dijéramos que, por un lado, la incidencia constante, ese protagonismo constante del populismo, de la idea mesiánica, de esa polarización entre inocentes y culpables, nos muestra que el progreso es sumamente relativo, precisamente por la constancia con que esta visión maniquea se manifiesta. Pero por otra parte, Loris introduce también la idea de que el progreso, sin poder consumarse como posibilidad de poner fin a ese maniqueísmo, de cierta manera puede aprender a combatirlo mejor. ¿Es así, Loris? Es exactamente eso. El progreso no es llegar a algún lugar, pero es la idea de aprender. Aprender, volver a equivocarse, aprender de vuelta. Yo lo entiendo así, el progreso. En cambio, fue muy correcto lo que dijiste desde mi punto de vista, Santiago, porque la visión populista, si uno lo piensa bien, si la idea es volver a una armonía originaria, que por supuesto que es idealizada, no es un lugar histórico, es un lugar de la mente, ¿no? Claro, claro. Es un lugar mítico. Y piensa la historia como degeneración, como destrucción de esa armonía originaria. Entonces es un poco como en la República de Platón, vuelvo ahí, o sea, el sueño del orden político perfecto, del orden mundano perfecto, es el que logra eliminar la degeneración, o sea, es el orden estático. Por eso, por ejemplo, los populistas latinoamericanos especialmente, ¿no?, que han mantenido el régimen de cristiandad mientras en Europa caía en pedazos, y por lo tanto mantuvo la idea de la unidad del pueblo a través de la unidad de la fe. El populismo latinoamericano idealiza la Edad Media. La Edad Media entendido como una edad donde no hay progreso, donde cada uno hereda un lugar en la sociedad y lo transmite al sucesor. Y no es un tema del pasado. A mí me pasó muchas veces de hablar, por ejemplo, con cubanos que se han escapado de Cuba y cuando te cuentan, te dicen, bueno, escapé por mejorar mis condiciones económicas, por tener libertad, pero muchísimos dicen, porque me aburría. O sea, porque yo sabía que el futuro iba a ser igual al pasado. Nos sacaron la historia. O sea, cuando triunfa el populismo, se termina la historia. Claro, porque es esa idea de la uniformidad, ¿no? Esa idea de que todos tenemos que ser iguales, y bueno, y esto otro que decías vos, que es mucho más riesgoso, ¿no? Iguales, y al que no lo sea, leña, ¿no? Se encarga Fidel, porque... ¿Saben cómo decía Fidel, que era un genio a su manera, de esta visión del mundo? Decía una frase extraordinaria, que a mí me da calofrío, por supuesto, pero que explica muy bien, mucho más de cualquier teólogo tomista de la antigüedad. O sea, decía antes, no se puede vivir por la libre, todos tenemos que ser algo de algo. O sea, el conjunto holístico, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo nos explicamos? Me pregunto, ¿cómo podemos ensayar una hipótesis que explique el fenómeno del populismo norteamericano? Vale decir, las últimas configuraciones. Un Trump en el marco de una democracia que de aburrido tiene poco. Sí, es así. Bueno, la historia de Estados Unidos es una historia súper populista. Han habido populismo de todos los tipos desde siempre. Más, uno de los primeros populismos en la historia de los populismos es el populismo del People's Party de fines del siglo XIX, que casi logra ganar las elecciones. Y es típico porque ellos eran pequeños agricultores del Midwest, que reivindicaban, muy típicos de todo lo populismo, ellos se percibían a sí mismos como el pueblo puro porque trabajaban
con las manos, producían físicamente, ¿no? Y tenían comunidades rurales de origen religioso. En cambio, ¿cuál era su enemigo? Era la nueva élite del este, que eran banqueros, que eran empresarios, que no trabajaban con el sudor de la frente, no producían, y en eso era bastante parecido al populismo ruso. Claro. Ahora, sin embargo, ¿cuál es la enorme diferencia, por supuesto, del populismo norteamericano respecto al populismo latinoamericano? O sea, el populismo tiene que imaginar un pueblo mítico del pasado. Ahora, en la historia, este pueblo tenés que buscarlo, construirlo con los materiales de tu propia historia. Para Latinoamérica, para el populismo latinoamericano, por lo tanto, lo dije antes, ¿qué hay atrás? Hay la colonia, hay la cristiandad, hay el barroco, hay la cristiandad colonial. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué hay atrás? Hay la Constitución de Filadelfia, hay la Ilustración. Claro. Entonces, por eso que los populismos latinoamericanos, estadounidenses, también los más brutos, como el de Trump, es muy difícil que logren destruir este sentido común que es la fidelidad a la Constitución. En cambio, el populismo latinoamericano es subversivo del constitucionalismo liberal, porque creó un mito nacional que se crea precisamente en contraposición al constitucionalismo liberal, que fue el que derrotó la cristiandad hispánica. Claro. Además, supongo, ¿no? Que en el caso de Estados Unidos, esto que vos estás diciendo es la heterogeneidad también del pueblo de Estados Unidos, de los distintos orígenes. Es muy difícil hablar de un pueblo único en esos lugares, ¿no? Y no solamente los orígenes étnicas, sino la pluralidad religiosa. Claro. Lo que cambia la historia realmente en la Reforma Protestante. Ustedes saben que, bueno, hay todo el tema de Max Weber, la ética del capitalismo, y bueno, ve en la teología protestante los orígenes de los valores del capitalismo. Está bien, me parece todo muy serio, sensato, pero a mí me encantaron los estudios, lo señalo para consejo de lecturas, de un gran historiador, Joel Mokyr, que trata la modernización en Europa a partir de la Reforma Protestante, no tanto desde el punto de vista teológico, sino porque la Reforma Protestante rompe la unidad, crea la base del pluralismo. Claro. Y en el pluralismo pueden circular las ideas. No existe más conformismo. El conformismo se puede superar, ¿no? Esto me parece extraordinario. Y en Estados Unidos este es el tema. Hay pluralismo religioso desde el comienzo. Latinoamérica, la historia del liberalismo en Latinoamérica es un desesperado intento de quebrar esta unanimidad que hereda de la colonia. Claro. Creo que das en el clavo de un tema que a mí, a su vez, y Jorge también te pregunto si no te parece esto llamativo. Recientemente, en el último reportaje que Loris le dio al suplemento Conversaciones de la Nación, creo no equivocarme, Loris, vos manifestaste que deseabas encaminar tu investigación, tu trabajo creador en otros rumbos que el tema argentino. Ir en otra dirección, sin tal vez dejar de lado lo nuestro, pero te empezaba a atraer la idea de abrir nuevos senderos, de buscar nuevas configuraciones temáticas. ¿Es así? Sí, es así, efectivamente, Santiago. Y te digo más, en realidad yo creo que hace un poco de tiempo que ya lo estoy haciendo, pues los últimos años hice trabajo sobre el populismo de carácter más teórico y comparativo, una biografía de Fidel Castro. Claro, el último rey católico. El último libro. Así que sí, bueno, tal vez sea la edad, ¿no? Cuando uno pasan los años no le gusta quedarse siempre en la misma huerta cultivando las mismas, ¿no? Las mismas cosas. Y entonces, sí, lo que le explicaba a la periodista muy amable realmente que me entrevistó, era que cuando uno es un joven historiador, generalmente es muy celoso, ¿no?, del tema que trabaja, y le parece que ahí termina todo el mundo. Con la edad pasa el tiempo, si hay cierta maduración intelectual, esta pequeña huerta que estuvo cultivando, que para mí era Argentina, se transforma en una ventana para mirar el mundo, ¿no? Y yo trato de hacer esto. Argentina me interesa no tanto como Argentina ahora, después de tantos años, sino por lo que me enseña en términos de comprensión universal de la relación entre política y religión. Yo creo que esta es la puerta de ingreso a la comprensión de los fenómenos históricos. Estoy muy convencido de esto. ¿Y puedo meter un bocado con esto, Santiago, Loris? ¿Qué opinas de este exótico personaje que es Milei, que además de todo
le agrega una cuota de enfrentamiento con la Iglesia Católica y habla de su conversión al judaísmo. Qué curioso, ¿Lo tomamos ¿no? en serio o lo tomamos un poquito como parte del show que ha montado? Qué curioso del judaísmo, impresionante. Bueno, los show es show que hay que tomarlo en serio, las dos cosas. O sea, una cosa no quita la otra. Lo que nos está diciendo es que él está consciente, o por lo menos quienes lo asesoran están conscientes, que para ganar elecciones en la Argentina hay que ir con un relato religioso. Ahora, que él se cree una identidad religiosa, no sé si artificial o menos, yo no voy a juzgar la conciencia de la persona, y que se pelee con la religión tradicional, que siempre pretendió en la Argentina ser la dueña en cierta medida de la identidad nacional, como es la Iglesia Católica, las dos cosas van juntas, ¿no? No hay espacio para dos, como se dice, dos gallos en el gallinero. Sí, sí. Bueno, claro que en la Argentina la fusión entre espacio político y espacio religioso fue tan fuerte que quien quiere ocuparlo necesariamente terminará tratando de desplazar, en este caso con la fuerza, y digámoslo, lo digo yo que soy muy crítico del Papa desde siempre, desde mucho antes de Milei, pero de forma tan berreta. Este anticomunismo de Guerra Fría da un poco, ¿no? Suena muy bruto intelectualmente, pero claro, ese es. Yo quiero ocupar el espacio del imaginario religioso del pueblo. Claro. Está ocupado por la Iglesia, tengo que pelearme con el Papa. Es audaz lo que hizo, ¿no? Es audaz y puede... Es audaz y hasta cierto punto incomprensible para la misma masa a la que él se dirige, donde la comprensión de lo judío como rasgo diferencial respecto al catolicismo es escasa. Muy poca gente sabe que puede haber o no de diferencia entre judaísmo y catolicismo. Sí, yo también creo que sí. Esa es la parte más curiosa, ¿no? Sí. O sea, la elección del judaísmo. Pues yo pienso que en realidad muchos de sus electores en la capa más pobres, en realidad es más fácil y más probable que hayan tenido o tengan alguna vinculación con el crecimiento de los pentecostales, de los evangelistas, claro, ¿no? Que están proponiendo un tipo de futuro escatológico opuesto al del catolicismo, ¿no? Similar al de Brasil. Sí, es así, con la teología de la prosperidad, con la idea, bueno, hay un chiste, ¿no?, entre los estudiosos de estos fenómenos que dice la Iglesia Católica ama a los pobres y los pobres se vuelven pentecostales o evangelistas. Y muchas veces pasa. Bueno, ahí podría haber una explicación práctica, de Milei. Me refiero a la pelea con la Iglesia Católica, con el Papa, ¿no? Sí. Y con los curas villeros, que es ir a la búsqueda de ese voto evangelista que tienen ya también en la Argentina un predicamento importante, ¿no? Y yo creo que en parte lo está consiguiendo, en parte significativa. Yo veo el relato de la iglesia popular, ¿no? Cura Villero, en Opción por los Pobres, que fue tan poderoso en los años de Macri para contrastarlo, para combatirlo con marchas, pancarta del Papa, de todo. Hoy es un relato totalmente vaciado, ¿no? Casi no tiene eco. Se dan cuenta que efectivamente no tienen un futuro de salvación para prometer. Claro. Y ahí ingresa Milei en las capas pobres. Claro. Es interesante además advertir que la osadía de Milei llega al punto de proponer para sí mismo un perfil religioso como puede ser el del judaísmo en un contexto cultural donde la comprensión de lo judío como dimensión religiosa además viene históricamente cargada por un fuerte antisemitismo, ¿no es cierto? Y esto también es llamativo porque el antisemitismo al que estuvo asociado tanto tiempo y aún en buena medida lo está, la idea de que lo cristiano en verdad se funda también sobre la superación de lo judío, lo vuelve a convertir a él en alguien que desafía una comprensión convencional. Es así. Y el mito nacional católico efectivamente veía en lo judío, como en muchas otras cosas, pero en lo judío especialmente, una amenaza a la identidad de la nación. Claro. Muy bien, estamos acá entonces conversando en Café La República con nuestro invitado especial, Lori Sanata, y Santiago Kovadlov desde el sur. Tratando de entender un poquito, como lo hacemos todas las semanas, estas
esto, en el caso nuestro, muchos temas, pero particularmente lo complejo de la realidad argentina. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando arribaste ahora en este viaje? Con respecto a la política, por supuesto, ¿no? Bueno, por ejemplo, perdón. Sí. ¿Cómo ves la decadencia del kirchnerismo, que ha sido una de tus materias de estudio durante estos años? ¿Hay decadencia? ¿No hay decadencia? ¿Hay un corrimiento o se acaba? Yo tenía dudas. Claro, yo al viajar todos los años no tengo la percepción que puede tener uno que aterriza después de 5 o 6 años, ¿no? Tengo una visión bastante continuativa, pero a pesar de esto, este año la primera sensación que estoy teniendo, que se percibe, es de que estamos en una etapa de cambio de ciclo. Claro. De cambio de ciclo. Y en ese sentido, efectivamente, el ciclo del populismo nacional popular me parece que está a su final. Uh-huh. Al mismo tiempo, conociendo un poco la historia argentina y viéndola estudiada, sí, no pensemos que un ocaso signifique que el sol no vuelva a renacer de forma parecida. Tengo la impresión que el movimiento nacional popular, que siempre en la Argentina jugó todos los roles, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, ¿no? Uh-huh. Como un camaleón, siempre adaptándose a la realidad, se está creando su propio regreso en el futuro, porque dependiendo de cuál será la sucesión al ciclo kirchnerista, dependerá también cómo seguirá oscilando el péndulo de la historia en la Argentina. Yo creo que una victoria de Milei tal vez sea la más funcional para que, terminado un nuevo ciclo de ajuste más, digamos, abierto al mundo, de libertad empresaria, pero de populismo protoliberal, digamos así, sería más fácil que volviera otro ciclo de populismo nacional popular. En cambio, una salida, digamos, gradual, republicana, etcétera, no le haría el juego. Por eso quizás los viejos lobos de mar como Luis Barrio Nuevo se acercan a Milei a prestarle un rápido auxilio. No solamente, yo creo que en caso de ganar Milei, puedo equivocarme, por supuesto, pero yo creo que en caso de ganar Milei, que además no tiene una clase dirigente propia, bueno, cuánto nostálgico del menemismo aparecerían a su alrededor para crearle, especialmente en la provincia, ¿no? Yo pienso en una menemización de Milei, tengo esta impresión, en caso de ganar. Por ahora no ganó nada. Así es. En cambio, si se produjera un triunfo de la vertiente de Bullrich, es decir, de este republicanismo que busca consolidarse en la reconstrucción posible de la idea de la democracia constitucional, estaríamos delante de un periodo en el que la reconciliación entre la vida constitucional y la política en la Argentina tendría características verdaderamente inesperadas. ¿Por qué? Porque el populismo se encontraría, al menos durante un tiempo, esperemos que mucho, si este triunfo sobreviene, delante de una experiencia cultural, me parece, bastante innovadora en un país como el nuestro. Querido Santiago, estamos ahí con los minutos contadísimos. Vamos a un corte, pero no te vayas si podés. No te retires sí, no te vayas todavía a recorrer el lago, porque viene ya Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato en el pase que hacemos al programa de Graciela, y por ahí podemos aprovechar por unos minutos más para charlar entre... ¿Qué te parece? Somos muchos, pero bueno, trataremos de darle prioridad a Graciela y a Loris, nuestros invitados. ¿Qué te parece? Claro que sí. Vamos entonces a un temita y seguimos. Bueno, y como es habitual, Santiago, hoy de una manera muy particular, porque lo tenemos acá en el piso a nuestro amigo Loris Sanata, que voy a aprovechar antes de recibir a Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato, Santiago, voy a aprovechar para decir que, entre otras de las razones de tenerlo acá a Loris, es que acaba de salir Puntero de Dios, su último libro en la Argentina, ya está en las librerías. 10 años, 10 años de relación entre el Papa Francisco y Argentina. Así que, bueno, estamos ansiosos por
por leerlo. Lo vamos a hacer ya. Pero bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato y vamos a hacer cola porque somos muchos. Graciela, está Lori Sanata con nosotros. Queremos que charlemos un poquito entre los dos. Así es, qué grato. Bienvenido. Gracias, Graciela, qué lindo escucharte. Hace tiempo que no te hablo y es un enorme placer, enorme. Gracias, para mí también. Y es la elección del título del libro es bien de nuestro lenguaje político, un puntero. Un puntero. Digamos que la editorial ayudó en eso, digamos la verdad. En la argentinización del título. Pero digo... No, sí. ¿Y en italiano cómo es? No, en italiano no está ese libro. En Italia... No, ¿cómo sería puntero en italiano? Puntero sería un... Vos sabés que lo pensé y no existe una palabra. O sea, puntero en sentido futbolístico sería un atacante diría. Pero puntero es bien argentino. Mirá. Así que, bueno, usted lo entiende perfectamente qué quiere decir y corresponde al contenido del libro, eso sí, seguro. También es cierto que tenemos un papa bien argentino. Muy argentino, sí. Y peronista, las dos cosas. ¿No? Y fue puntero alguna vez, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, el Papa, tenemos un Papa que tuvo un paso, una vinculación estrecha con una de las agrupaciones del peronismo, el Guardia de Hierro. Yo he tenido conversaciones con el gallego Álvarez, aquel fundador de Guardia de Hierro, donde me contó las historias con el Papa Francisco, que bueno, que él no oculta tampoco, ¿no? Francisco nunca dice, no perteneció a Guardia de Hierro, no dice jamás ha dicho que perteneció a Guardia de Hierro. A ver, lo admite porque hay demasiadas constancias, claro. Pero digamos también la verdad, lo admite a mitad. Lo digo porque yo estoy escribiendo otro libro, en este caso una biografía política de Papa Francisco, y esto sí va a ser un poco más desagradable para algunos. Sí. Tiene un poco la tendencia, tal vez lo tengamos todo, ¿no? Arreglar nuestro pasado a la necesidad del presente. Lo hace. Más que nadie. Sí. Pero Graciela lo hace mucho, y recuerdo, porque han pasado pocas semanas, pocos meses desde que Papa Francisco hizo una declaración muy fuerte, a pesar de este pasado del que estamos hablando. O sea, dijo, nunca pertenecía al peronismo, y claro, nunca simpaticé con el peronismo, y quien lo niega es un impostor. Acá tiene un impostor, yo soy un gran impostor en ese caso. Esto es realmente un poco descarado, si puedo permitir. Claro. También es verdad que Guardia de Hierro, así como después el grupo que se llamó Lealtad, en determinado momento, ayúdame Jorge, se separaron un poco del peronismo. No, pero no Guardia, ¿eh? No Guardia, no. No, Guardia era al contrario, era el sector, y la pelea con la juventud peronista de la tendencia era justamente porque Guardia de Hierro aceptaba las órdenes de Perón incondicionalmente. Guardia de Hierro fue... Puerta de Hierro, se consideran los custodios del dogma peronista, digamos, ¿no? El grupo... Eran también los que, porque el gallego Álvarez les exigía que estudiaran. Sí. Bueno, fue una escuela de cuadros, ¿no? Hay que reconocerlo. Guardia de Hierro fue una escuela de cuadros, no era una escuela de cuadros. Sí. Y todo el grupo, si puedo permitirme, que a mí me llamó mucho la atención, y aquí Santiago, como filósofo, se va a reír o no sé si a inquietarse. Todo el grupo que estaba alrededor, ¿no? Que influenció mucho Bergoglio en esa época, Amelia Podetti, Rodolfo Puch y compañía, se los llamaba los peronistas heideggerianos. Claro. Exactamente. Claro. Exactamente, había una tentativa, yo conocí bien a Amelia Podetti y Puch, por supuesto, como autor, pero efectivamente una fuerte propensión a homologar la ontología heideggeriana con el pensamiento nacional peronista. Sí.
Claro. Bueno, se acaba el tiempo. Se nos acaba. Mirá, se nos fue volando. Graciela, Claro. lo hemos aprovechado, Loris. Claro, pero estamos chochos. Santiago, un momento espléndido para nosotros compartido con Loris. Y Graciela y Pablo los dejamos al mando. Viene ¿Por qué? El programa de Graciela Fernández Mejía y Pablo Marborato. Trataremos de no hundir el barco. No lo van a hundir, para nada. Bueno. Un gran abrazo a todos, Loris, a vos, Jorge. Un placer, Loris, tenerte con nosotros. Igualmente. Chao, Santiago. Chao. Muchísimas gracias. Gracias, Loris. Y gracias por ese cadeau de último minuto de poder hablar con Graciela, realmente, de corazón. Un abrazo, gracias. Chao. Nos vemos el domingo que viene. Chao. Nos vemos. Adiós.